¿cuáles son los pactos esenciales que aparecen en las escrituras hebreas? Y estos pactos que aparecen ahí, ¿hay conexión entre estos pactos y una iglesia o la cristiandad o Jesús? ¿Sí o no y por qué? Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, realmente lo aprecio bastantísimo. Mi nombre es el Dr. Sánchez y si no lo han hecho, like este video, compártenlo con sus amigos, con su familia. Y si tienen una pregunta o si tienen un comentario, por favor pónganlo en la sección de los comentarios, realmente lo apreciaría bastante. Gracias. Ahora empecemos. Ahora, primeramente, vamos a empezar con el primer pacto que aparece bien temprano en la Biblia hebrea. Está en Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17, el pacto de Noé. El Brit Noah, esa es la palabra para pacto. En hebreo es Brit, B-R-I-T, ¿ok? Pero Brit en hebreo. Ahora, el contexto bíblico es que este pacto fue establecido con Noé y con toda la humanidad después del diluvio, y Dios da una señal para este pacto, que es el arco iris. Y quiero mencionar algo interesante del arco iris bien pronto. Pero el significado dentro del judaísmo es que este pacto es universal. No es solamente con Israel o con la tierra de Israel o con el pueblo judío. ¿Okay? Dios prometió nunca otra vez a volver a destruir el mundo con agua. Ahora, si ustedes no saben, pero dentro del judaísmo, en la Torah oral, en el Talmud y así por el estilo, también se aprende que Dios no va a destruir el mundo. No solamente con agua, pero con ninguna otra cosa. Dios nunca va a destruir el mundo. ¿Okay? Entonces, ahora que acabo de mencionar esto, por favor lean Génesis 9 del 8 al 17, pero lean Génesis 9 en todo su contexto cuando puedan. Ahora, si vamos al versículo 12, quiero mencionar algo interesante del arco iris. En el versículo 12 se dice, en el hebreo se dice, Zot, Ot, Haberit, Asher, Ani, Noten. Pero la traducción es que esta es la señal del pacto que yo les voy a dar. Y pues empieza a hablar sobre el arco iris. Ahora, la pregunta es una pregunta que ha sido debatido dentro del judaísmo, pero también es interesante pensarlo. ¿Es el arco iris estaba ahí desde el principio de la creación, o fue esto una nueva creación que Dios hizo recién ahora después del diluvio para demostrar a toda la humanidad que mira, esta es la señal que nunca voy a destruir el mundo otra vez con agua? Interesante, ¿verdad? Um, Porque hay una perspectiva que dice que si el arco iris siempre ha existido, entonces, ¿cómo es que ahora va a servir como una señal para esta promesa de Dios? Pero si uno realmente investiga un poquito más, especialmente el hebreo, se va a dar cuenta que en el versículo 13 las primeras palabras están en el tenso del pasado. Dice, yo ya he puesto mi arco iris en la nube, dice en el versículo 13. Entonces, como ya esta frase que aparece en el versículo 13 está en el tenso del pasado, entonces esto nos demuestra de que en el texto no está usando el tenso presente, que está diciendo, oye, estoy poniendo ahora este arco iris en la nube. No, el tenso está en el pasado. Entonces, esto nos demuestra que esta señal, este arco iris, la palabra es en hebreo kashti, que es mi arco iris, ya demuestra que el arco iris ya había existido anteriormente desde el principio de la creación. Ahora tiene un tipo de mensaje, que es que ahora Dios no va a destruir el mundo con agua. Y vemos que esta seña en el contexto de estos textos tiene el mismo de definición de como un testimonio, digamos, ¿verdad? Porque cuando uno puede ver algo visible, digamos, si uno puede ver algo, una señal tiene que ser algo que uno puede ver. Y al verlo, cuando uno ve ese objeto o esa cosa, esa señal, entonces esa señal nos recuerda de la promesa que pasó. Y eso es una señal. La palabra en hebreo es ot. Un ot es una señal, ¿verdad? Y entonces el acuerdo se llama el brit o el pacto. Entonces, cuando aquí dice en los textos que aquí esta es la señal de mi pacto, la señal es un objeto o algo que se puede ver y nos puede recordar de la promesa que Dios hizo con nosotros. Y el pacto es el entendimiento y el acuerdo con Dios y con todo el mundo. Porque recuerda, este pacto es universal. Solo quería mencionar eso. Yo pensaba que era bien interesante. Y otra vez, dentro del judaísmo, todos estos pactos, y se va a dar cuenta usted de esto,
el pacto de Noé, el pacto de David, el pacto de Sinaí, de Abraham, que vamos a seguir estudiando, ninguno de estos pactos dentro del judaísmo ha habido una enseñanza o un simbolismo de que este pacto va a apuntar a más tarde a un salvador, digamos, o a un personaje divino, o a un hijo de Dios que va a morir por nuestros pecados. Ahora, vamos a la segunda, el segundo pacto, el pacto de Abraham, el Brit Abraham. Ahora, este pacto se pueden ver en diferentes textos en Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 15 del 1 al 21 y Génesis 17 del 1 al 14. Y Dios le promete aquí a Abraham que él va a tener una descendencia numerosa. Van a ser muchísimos. Que su descendencia va a adquirir y engendrar la tierra prometida, que es Israel. Y que su simiente, que su descendencia, van a ser una bendición para todas las naciones. Y todo esto es eterno y para siempre. Y vemos que la señal en este pacto, vemos que el primer pacto, la señal era el arco iris. Esta vez la señal es el Brit Milá, o es la circuncisión para el hombre judío. Ahora, dentro del significado en el judaísmo, vemos que esto es un pacto, como acabo de mencionar, eterno y incondicional. Siempre va a estar ahí. Y podemos ver esto en Génesis, y ustedes pueden leer todos esos textos que acabo de mencionar, pero específicamente si van a Génesis 17 y versículos 7 y 8, que vamos a... No los voy a leer, o a lo mejor lo voy a leer, quién sabe, ¿verdad? Génesis 17, 7 y 8. Y hay una parte interesante que quiero mencionarle aquí a ustedes, donde vemos que aquí dice que Dios le dice a Abraham que de Abraham van a salir muchas naciones de él. Entonces, ¿cuáles naciones son estas? Y la respuesta es que estas naciones están hablando sobre Israel, el pueblo judío. Vemos que después de Abraham es Isaac y luego es Jacob. Y de Isaac y Jacob, estas naciones que van a salir, estas gentes que van a salir del simiente de Abraham, es Israel. ¿Cómo sabemos esto? Porque vemos que Israel también es llamado naciones y también a Israel se le llama gentes. Y un ejemplo está en Deuteronomio 33:3, o a Jueces capítulo 5, versículo 14. Y vemos que a Israel, el pueblo judío, se le llama naciones en el plural, porque vemos que Israel o el pueblo judío consiste de ¿qué? ¿De cuántas tribus? 12 tribus. Entonces, de todas estas tribus van a salir muchas naciones dentro de Israel. Y solo quería mencionar eso. Y vemos que esto es lo que sí ocurrió después, más tarde, lo que vemos en las escrituras hebreas. Vemos que este pacto define la elección del pueblo judío y su vínculo y su conexión con la tierra de Israel. Y esto va a ser permanente. No depende del comportamiento de las naciones. Y esto es un pacto no universal, pero para Israel, para el pueblo judío. Ahora, dentro del cristianismo, bien interesantemente, vemos que este pacto también, hasta vemos que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la carta de Gálatas 3:16, Pablo da una nueva interpretación a este pacto. O cuando viene con Abraham y Hagar, Ismael, Isaac y todo eso. Vemos que Pablo enseña que la simiente de Abraham es Jesús, no el pueblo judío. Ahora, ¿por qué Pablo da esta interpretación? No voy a hablar de eso en este video, pero si están interesados, déjenme saber. Pero lo que he podido ver en la historia, del cristianismo y al estudiar muchos libros y la teología cristiana, es que el cristianismo vemos que espiritualiza el pacto, diciendo que las promesas es para el cristianismo o para una iglesia y no solamente para Israel, o muchas veces ponen a Israel a un lado. Y vemos que para el judaísmo, al escuchar o al ver estos tipos de interpretaciones diferentes que, digamos, Pablo o el Nuevo Testamento da, es una distorsión, del contexto de los textos y de lo literal que son estos textos que aparecen en Génesis 12, 15 y 17, que el pacto específicamente se refiere a la descendencia física de Abraham que va por Isaac y Jacob. ¿Ok? Solo quería mencionar eso. Tercer pacto, el pacto de Moisés, el Brit Moshe en la montaña Sinaí. Vemos que ustedes pueden ver este pacto en diferentes sitios, pero ahora en Éxodo 19, del capítulo 19 hasta el capítulo 24,
Y vemos que este pacto fue establecido con todo Israel en la montaña Sinaí. Y aquí es donde el pueblo judío recibe la Torá, las leyes que Dios quiere que el pueblo judío siga. Dios dice a Moisés y al pueblo en Éxodo 19, 5 y 6 que mira, yo les he escogido a ustedes, ustedes van a ser mi segulá, mi tesoro, los he escogido a ustedes, ustedes van a ser mi nación santa, mi nación de Kohanim, de sacerdotes, ¿verdad? Ustedes son eso, les he escogido para que puedan recibir mi Torá, que los quiero dar a ustedes. Ustedes fueron escogidos para hacer estas leyes, para a seguir estos mandamientos. Ahora, eso no significa favoritismo, no es favoritismo, es lo que Dios escogió a este pueblo para que tengan un propósito específico. Y vemos que cuando Dios dio la Torá, esto sí es condicional, de que si guardan la Torá y siguen las leyes que aparecen en los primeros 5 libros de Moisés, el pueblo judío lo sigue, van a haber muchas bendiciones, pero si no, van a haber castigos y consecuencias. También, nunca se dice en este pacto de Moisés o en ninguna parte en las escrituras hebreas de que la Torá fue abolido o que va a ser reemplazado. Nunca dice eso. Ni siquiera una pista pequeña, nada de eso. Nunca dice que la Torá o las escrituras hebreas o que las leyes de Moisés que fueron recibidos de Dios en la montaña Sinaí van a ser reemplazados por un Mesías o por otro Torá. El Mesías cuando venga, y esperamos que venga pronto, va a fortalecer la Torá, pero no lo va a cortar, va a fortalecer y se va a asegurar que su pueblo, que el pueblo judío siga siguiendo esta Torá que es eterno, que es para siempre. ¿Okay? Pero dentro del cristianismo, este concepto de que la Torá es para siempre, o la ley es para siempre, no es cierto. Se enseña que la ley ya fue cumplida y superada por Jesús ya se acabó. Que estas leyes era lo viejo y ahora cuando vino Jesús, ahora estamos con el Nuevo Testamento, o nuevas promesas, o de que ahora estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley. Pero otra vez, las escrituras hebreas nunca dice eso y hay tantos textos que para muchos mandamientos dice estos mandamientos son para siempre. El mandamiento de la circuncisión, el mandamiento de ciertos korbanot o ofrendas del Pesaj, de Pesaj, o de seguir haciendo el Shabbat, según Éxodo 31. Dice que esto es una señal del pacto que hemos hecho y un pacto es un acuerdo que es para siempre. Entonces, todas estas cosas dice otra vez y vez tras vez, esto es para siempre, para siempre, para siempre. ¿Ok? Porque desde el judaísmo la Torah es eterna y no va a cambiar. El cuarto pacto, el pacto de David, el Brit David. Para esto, ahora tienen que ir al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Aquí es que Dios promete que el trono de David va a ser establecido para siempre y que de su linaje va a venir un rey justo y de que su hijo, no David, pero su hijo Salomón iba a construir el templo, ¿verdad? Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Otra vez, ustedes pueden leerlo en su propio tiempo, pero dentro del judaísmo se entiende de que como promesa que el Mesías que va a venir del linaje de David es un descendiente humano de David, va a restaurar el reino, va a traer paz y hará que todas las naciones reconozcan que solamente hay un Dios. ¿Dónde vemos esto? Isaías capítulo 11. Y nunca se dice que este Mesías, hijo de David o del linaje de David, va a ser divino o va a ser un redentor espiritual o que va a morir por nuestros pecados. No dice eso en ningún sitio. Pero vemos que la interpretación cristiana es que Jesús es ese hijo de David, ese rey eterno que va a morir por nuestros pecados y que murió para nuestros pecados según las escrituras hebreas y que va a venir una segunda vez. Pero otra vez, estas ideas, no hay una base fija o establecida de estas ideas en el Tanaj, en las escrituras hebreas. El quinto pacto es el pacto sacerdotal, el Brit Kehunah de Pinjas. Y vemos que esto, ¿dónde podemos ver esto? En el libro de Números, Bamidbar, el Perek, capítulo Chav-Hei, 25, y de los versículos del 10 al 13, yo creo, o 10 al 15, algo así. Y les quiero mencionar algo interesante. Ahora, otra vez, no voy a ir en tanto detalle, pero aquí vemos que Dios le promete a Pinjas, que era hijo de Eleazar, y Eleazar era hijo de Aarón o descendiente de Aarón. Vemos que Dios le promete a Pinjas un pacto de sacerdocio eterno para su linaje.
Porque recuerda, Aarón tuvo el privilegio de ser sacerdote y de su descendencia vienen los otros sacerdotes. Pero cuando estaba pasando todo esto, vemos que un familiar de Aarón, que es de Pinjas, vemos que él ya estaba vivo, era adulto. Entonces él ya no podía ser Kohanim o venir del linaje sacerdotal. Antes de este pacto sacerdotal con él era de la tribu de Leví, y vemos que él era un levita, pero después de todo este incidente, porque vemos que Pinjas pudo parar esta plaga, porque vemos que los hombres judíos estaban siendo seducidos por las mujeres moabitas, madianitas, y ya más de 24,000 personas habían muerto. Viene aquí Pinjas y se asegura, y vemos que él se asegura de que haya venganza. Él hace este acto donde mata al príncipe de una tribu con esta mujer que no era judía, los mata con una, no espada, pero con una jabalina, creo, y los mata. Y vemos que Dios ve este acto como bueno y les da este premio de que él va a ser un sacerdote ahora. Y ahora él va a ser parte del linaje de Aarón y que él también va a ser sacerdote. Pero que de él van a salir el sacerdote, en el hebreo es el Kohanim Gedolim, o los sacerdotes grandes, o el sumo sacerdote. Imagínense ese privilegio. Y esto es una promesa para siempre, aunque hoy día vivamos en un tiempo donde ya no hay templo, o sea, ofrendas o sacrificios, no importa, no importa. Todavía él tiene el sehut, el mérito de que su linaje de él van a salir los sumos sacerdotes. Imagínense eso. Pero la interpretación cristiana en la historia del cristianismo es que se enseña, y yo sí entiendo por qué se enseña esto, porque en el Nuevo Testamento, en la carta de Hebreos, que interesantemente no fue escrito por Pablo, pero eso es para otro día, Hebreos 4:14 dice que Jesús es ese sumo sacerdote espiritual, que Jesús reemplazó las ofrendas y el sacerdocio levítico, y que ya estas promesas literales de quién van a ser el sumo sacerdote y todo eso ya no va a existir, porque ya Jesús abolió eso. Él, él es esa ofrenda, Él es el sumo sacerdote y así por el estilo. Pero desde el judaísmo, estas enseñanzas o interpretaciones del cristianismo se contradicen el pacto eterno de Dios que Dios ha hecho específicamente con los descendientes de Aarón. Porque según el cristianismo no va a haber otro templo o no va a haber estas ofrendas ni nada de eso, porque la escritura hebrea sí enseña que va a haber otro templo y que las ofrendas sí van a regresar. Interesante, ¿verdad? El sexto pacto es el pacto de paz, el Brit Shalom. Vemos esto en Ezequiel 37:26, digamos, un capítulo bien famoso en Ezequiel, pero eso es para otro día. Pero la promesa de un pacto eterno de paz y que va a haber una presencia divina otra vez en todo el pueblo de Israel. Y este texto se refiere específicamente a la era mesiánica. Todavía no estamos ahí, el Mesías todavía no está aquí según el judaísmo, pero cuando venga esa era mesiánica, cuando hay paz mundial y todo el mundo conoce que solamente hay un Dios, ahí es cuando va este pacto de paz se va a cumplir. ¿Okay? Ahora, claro, en el cristianismo Jesús es presentado como ese príncipe de paz, pero vemos que nunca trajo paz mundial ni nada de eso. Es porque en la historia cristiana y en muchas formas de interpretación, muchos de los promesas que aparecen en las escrituras hebreas son espiritualizados y le dan otra connotación para decir que mira, Jesús sí cumplió esto, pero esa promesa literal lo hará en la segunda venida, o ya ese significado literal ya no va a pasar. Y el último pacto que quiero hablar es a lo mejor el pacto más controversial, que es el Brit Hadashah. Brit Hadashah, que aparece en Jeremías 31, versículo 31 al 34, que en español se traduce al Nuevo Pacto. Ahora, no es el Nuevo Testamento, pero muchos cristianos que me han hablado y siempre me quieren demostrar este texto, que mira, este Nuevo Pacto es el Nuevo Testamento, o se está refiriendo a Jesús. Pero si uno lee todo el capítulo, específicamente todos esos versículos, se va a dar cuenta que aquí Dios promete que va a escribir su Torah en el corazones de Israel. También en estos capítulos, digamos de Jeremías 30 al 33, siempre se usan las frases la casa de Israel y la casa de Judá.
Y estos son frases específicas que aparecen en las secciones de los, digamos, de los profetas, porque durante el tiempo de los asirios, cuando no Siria, pero Asiria vino y conquistó a Israel, dividió, vemos que, bueno, antes de eso, Israel fue dividido entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Las 10 tribus del norte era llamado Israel y las 2 tribus del sur eran llamado Judá. Y Jerusalén estaba allá abajo, en las tribus del sur. Entonces vemos que ya en este punto el imperio asirio ya se había agarrado la mayoría de las tribus, y esto porque existe esta frase, las 10 tribus perdidas de Israel, porque durante el imperio asirio mataron y agarraron un montón de estos judíos de las 10 tribus del norte y los esparcieron por todo el mundo, y muchos murieron o fueron perdidos, ¿ok? Entonces, cuando en del Jeremías 30 al 33 se habla sobre la era mesiánica y que va a haber una renovación, y de que estas tribus, la casa de Israel y la casa de Judá, van a regresar y se van a unir otra vez, y ya no van a ver estas tribus perdidas, que sí pasó históricamente durante el imperio asirio. Pero en estos textos de Jeremías 31 al 34, no se está hablando sobre reemplazando la Torá o los mandamientos, para nada. Es que en ese tiempo se va a cumplir en la era mesiánica que el pueblo judío va a servir a Dios, todos van a servir a Dios completamente, para siempre. Hoy día, tristemente, no todo el pueblo judío obedecen las leyes o son religiosos, o hay muchos judíos que ni siquiera creen en Dios, ¿verdad? Pero todo esto no es para ahora, es cuando venga el Mesías durante la era mesiánica. Todavía no estamos de ahí, pero estos textos dicen que cuando sí venga, esto es lo que va a ocurrir. Pero, según la interpretación cristiana, los cristianos afirman que este nuevo pacto es el que Jesús estableció en la última cena. Por ejemplo, en Lucas 22. Y dicen que este nuevo pacto sustituye la ley por la gracia. Es una frase bien popular en el cristianismo. Pero el texto originalmente, que es Jeremías 31, dice claramente que el pacto va a ser con Israel. Y nunca dice que la Torah va a ser abolida, sino que va a ser escrita en los corazones del pueblo. También querían mencionar que también, si se da cuenta, en esos textos nunca menciona a una iglesia, otra religión o a un hombre divino. No se menciona a las naciones gentiles, nada de eso. Se refiere al pueblo judío que va a ser reunido después del exilio, porque hoy día el pueblo judío, no todos estamos en Israel. Yo estoy aquí en los Estados Unidos, hay judíos en África, en Sudamérica, en los Estados Unidos, en Canadá, pero eventualmente durante la era mesiánica el Mesías se va a asegurar, según las escrituras hebreas, que todo el pueblo judío regrese a Israel. Y vemos que este nuevo pacto, la palabra Hadash, es una renovación del mismo pacto que va a ser internalizado. Y Dios dice que voy a poner mi Torah o mis leyes en su interior, en los corazones de todo el pueblo judío. Es decir, no va a haber una abolición o va a haber un cortamiento de mandamientos, sino la obediencia del pueblo Israel, del judío, va a ser mucho más profundo comparado a hoy día. Ahora, no estoy diciendo que hoy día no hay judíos religiosos o que no le están sirviendo a Dios, no. Pero en estos tiempos no solamente va a ser una obediencia externa, ¿verdad? Sino que toda la Torah va a estar en el corazón y todos vamos a conocer a Dios. Y que todo el pueblo judío va a ser un or lagoyim, una luz para las naciones. Hoy día todo el pueblo judío es una luz para las naciones espiritualmente, claramente que no. Pero en estos tiempos esto sí lo que va a ocurrir. Vemos que es una gran diferencia entre lo que enseña el cristianismo y lo que enseña el judaísmo. Ok, ahí están los pactos de las escrituras hebreas. Solo quería mencionar un resumen de todos estos pactos. Si tienen una pregunta, por favor, déjenme saber en los comentarios de abajo. Realmente lo apreciaré mucho. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.